¿Cómo enfrentan las mujeres los obstáculos para llegar y permanecer en la política institucional? ¿Y qué pueden hacer desde ese lugar por la agenda de género? Para averiguarlo, hoy vamos a conversar con 3 mujeres con distintas trayectorias políticas que también nos contarán acerca de sus logros. ¿Qué obstáculos han tenido para llegar a la política por el hecho de ser mujeres? Primero tuve un obstáculo, sino soy parte de una generación que goza del beneficio de tener una ley de cupo, ¿no? Como casi todas las mujeres en la política, hasta acá entramos por la ley de cupo. Y eso hay a quienes agradecérselo, que es quienes pelearon antes de nosotras para que la ley de cupo exista. Después, en realidad todo aquello que tiene que ver con el patriarcado, o sea, con el patriarcado y cómo se expresa en los distintos sectores de la política. Me acuerdo al principio cuando hice la primera campaña, además era menos conocida, era ir a la televisión y que me digan, hola, hola, ¿le tenés el saco al diputado? Entonces, esas cosas que además después en las reuniones de los partidos o interpartidarias eran, bueno, esperamos que venga el referente masculino para empezar a hablar, ¿no? Eso construye obstáculos para que vos puedas tener voz propia, representativa en los espacios de poder, que se resuelve diciendo, no, empecemos ahora, no esperamos a nadie, como hacía, o bueno, nada. Es impresionante el cambio de mi generación a la de ustedes. Yo te digo, nosotras tenemos toda clase de obstáculos, pero además obstáculos más profundos que eso, porque era, a ver, te picaban el cerebro, ¿y tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Y ninguna de nosotras está exenta a eso, a veces, pero era no sé, un pájaro carpintero en la cabeza. Y vos militás y trabajás y estudiás y los chicos, bueno, yo por suerte puedo mostrar que los 3 salieron bastante normales, qué sé yo, después les gustarán o no, pero están bastante bien. Pero eso fue en mi generación mortal para las mujeres, ¿no? Porque, a ver, todas teníamos tan incorporado esto de ser buena madre, ¿no? Esta cosa... El mandato de la buena madre, ¿no? Un estereotipo también. Claro, que era terrible. Después la otra cosa era, aunque vos te muchacharas, cosa que nosotras hacíamos, ¿no? Había un momento en que era, a ver, ¿cómo decir? El clima de vestuario de fútbol. ¿Viste? Cuando están los muchachos discutiendo el partido y vos, aunque entiendas mucho de fútbol y hables, igual molestás. Y la otra cosa era el tema de los estereotipos. Yo entré a la cámara y la primera cosa que me propusieron, viste que estás en diciembre, era sacarme una foto en la playa en bikini. Y a mí me importa un pomo, ¿no? Soy cero, pero digamos, tenía todo un sentido de, a ver, ¿por qué no aprovechás que sos joven y te puedes sacar una foto en... Cosas por el estilo. Pero a un varón nunca le hubieran pedido eso. Jamás. A un diputado joven varón. A mí, no es en una época muy distinta a esta, me propusieron hacer una foto envuelta en una bandera. Me encantó. No voy a decir quién, pero fue un colega tuyo. Sí, claro. Sí. ¿Sigue habiendo este tipo de cosas, José? Bueno, yo creo que las mujeres que estamos en la política las vivimos todos los días, ¿no? También hay... te pasa que, no sé, a mí obviamente todo el tiempo me dicen chiquita, y bueno, y eso también tenés que aprender a no acostumbrarte, pero sí, digamos, al principio te choca muchísimo, ¿no? Lamentablemente también te pasa muchas veces que cuando llegás esperás también encontrar mucho más compañerismo o sororidad de parte de muchas mujeres que por ahí ya tuvieron que atravesar esas dificultades y tampoco es tan fácil encontrarlo. Entonces, nada, pero creo que es parte de todos los días y que poco a poco también vamos generando ese cambio cultural dentro de la política que hace que o podamos estar hoy hablando de estas cosas o estemos peleando para que más mujeres puedan acceder a distintos lugares de toma de decisión. Se sacó la ley de paridad, digo, estamos avanzando, pero eso no quita que todos los días uno no viva este tipo de situaciones. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947
El Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Con respecto a la ley de cupo, ¿no? Una ley emblemática de principios de los 90, de la cual fuiste protagonista y artífice. ¿Qué recordás de las dificultades para llevar adelante esa ley? Mirá, esa historia es maravillosa porque está... La verdad es que éramos muy ingeniosas y muy zarpadas, porque éramos una inmensa minoría. Éramos del 5%. Haber sacado esa ley es casi es increíble. Y en realidad, si soy sincera, en el Senado la votaron porque los convencimos de que no pasaba diputado. Y la votaron a fin de año por número cuando se caía en un acuerdo donde era una ley de una radical y el peronismo era absolutamente mayoritario en ese momento, con lo cual no tenía ninguna chance de salir. Y en diputados estaban todos en contra. Y la verdad, la cosa cambió cuando Menem manda a Manzano, da vuelta el bloque del justicialismo, manda a Manzano, que hace un discurso muy, aún moderno sería para esta época. Cambia la postura del bloque justicialista y los radicales, que en ese momento eran peronistas y radicales, deciden que van a ser ellos los que voten en contra cuando iban a perder la votación. Entonces vos ves que los mismos que hablaron en contra después pedían la palabra para hablar a favor. Y la ley termina votada prácticamente por unanimidad, creo que hubo 7 abstenciones y 2 votos en contra. Pero es una buena enseñanza. Primero, fue la primera vez, habíamos aprendido de la época del voto, que teníamos que estar todas juntas, que acá no podía haber diferencias partidarias porque no nos daba el poder político para eso. Pero después lo que fue más interesante es hacerla cumplir, porque la ley era muy mala. Decía 1/3 en posibilidad de resultar electa, y los muchachos nos decían, la votamos, total, no va a entrar ninguna, van a ser las últimas de la lista. Y fue una batalla de 10 años en la justicia, donde usamos de todo, desde recibirlo al gordo Baglini con un ramo de rosas porque había entrado por el lugar del cupo, hasta inventar una cabalgata en Santiago del Estero. Está bien, con el ingenio visibilizaban sí, las trabas que ellos ponían. Si vos lees el diario Clarín, en un momento los convencimos de que había ley de cupo hasta en Turquía, no existía en el mundo. Te juro que claro, hay una noticia que había ley de cupo hasta en Turquía. Fue una ley emblemática para el mundo también. Fue la primera ley en el mundo, y después de eso, en 2 años había 18 países que habían... y después fue otra pelea, la del cumplimiento y de las leyes provinciales. Y de las leyes, que ahora va a pasar lo mismo con la paridad, de leyes que corren sobre leyes electorales con los cuales el resultado del cupo se neutraliza. Vicky, las estrategias para la paridad de género, para la ley de paridad de género, ¿notás similitudes en cuanto a lo que tuvieron que hacer ellas con la ley de cupo, a lo que tuvieron que avanzar ustedes con la ley de paridad de género? Demasiadas, a pesar del tiempo que separa una de otra, que son varios años. Pasaron casi 30 años. Y que uno podría decir, deberíamos haber avanzado como sociedad. Noto demasiadas similitudes. Primero, fue por una media sanción del Senado. La ley que viene del Senado tiene demasiados lugares que son huecos, lagunas y claro, huecos que no se terminaron de llenar. Discutíamos que se ponga en el temario y todos estaban a favor, pero de alguna forma nunca terminaba en el temario. Nunca terminaba en el temario. Y la última sesión del año pasado, en una de esas sesiones ómnibus, viste que siempre a lo último muchísimos proyectos votás, bueno, estábamos aburridas con alguna compañía y dijimos, ¿y si vamos a hablar con referentes de cada bloque? Y así empezamos a tejer red. Y en un momento era, bueno, a ver cuándo la presentamos. Entonces empezamos a mirar quiénes no estaban después de las 12 de la noche, porque viste que a algunos, sobre todo a los más grandes, les da sueño. Entonces hay algunos que no estaban. Y ahí fue como, quiero una moción de orden. Y cuando quisieron bajar esa moción de orden, salió una diputada de cada uno de los bloques a bancar que se vote la moción. Y en ese momento hubo que votarla y ganamos la posibilidad de discutirlo en ese momento, aunque no estaba en labor, en la agenda no estaba.
Y después ganamos casi por unanimidad, hubo 3 votos en contra, hubo algunas ausencias, pero casi por Una unanimidad. cosa que no dijimos ninguna de las dos, en ambos casos estaba el Congreso rodeado de mujeres, porque si no tampoco hubiera salido. La presión social estaba, en Estaba todos los presente. casos está presente la presión social. Claro. Aun cuando parece ser una ley que solo afectaba a las mujeres que hacemos política. Que en realidad no es así, pero bueno, supongo que lo vas a preguntar después. ¿A quién afecta esa ley entonces? A toda la sociedad. Porque el lugar simbólico de la mujer en lugares de poder cambia a la sociedad, más allá de lo que después haga esa mujer. Estamos avanzando en los derechos políticos. Estamos planteando paridad entre hombres y mujeres en las listas. Pero también tenemos una mirada sexista para dentro del Parlamento de la República Argentina. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres integran las comisiones de presupuesto? ¿Cuántas mujeres debaten las cuestiones económicas en el ámbito del Parlamento? ¿No es acaso esta una forma de ser funcionales a los estereotipos que plantean que las cuestiones importantes deben asumirlas los varones y las cuestiones menores deben ser asumidas por las mujeres? ¿Basta con que haya mujeres o más mujeres ocupando cargos institucionales o es necesario que esas mujeres, además de ocupar cargos institucionales, sean feministas? Para mí es condición necesaria, pero no suficiente. A ver, yo podría contar con los dedos de la mano las mujeres que fueron feministas que entraron por el cupo, por ejemplo, y aún hasta la actualidad. Y sin embargo, en muchas cuestiones es muy difícil, es políticamente muy incorrecto estar en contra de nuevos derechos para mujeres. O sea que esto fue una vieja discusión cuando empezamos el 83 con el estudio de género, si importaba la paridad sustantiva o no. Bueno, la verdad es que la historia muestra eso. Tampoco hay que estar muy segura de que el logro que uno consiguió va a ser definitivo. Hay que protegerlo y aguantar el retroceso que viene siempre después. José, ¿vos cómo lo ves? Siempre que haya más mujeres ocupando espacios, vamos a mejorar ese espacio, digo, no solo en la política. Incluso me parece que también en lo que se está avanzando es en que también las mujeres se animen y se generen las condiciones para ocupar espacios de toma de decisión, también en el sector privado, en el tercer sector. Cada vez son más las mujeres que uno ve, más allá de que una sea feminista o no, también lo que se está generando hoy es una deconstrucción, ¿no? Masiva, me parece. Masiva no por la cantidad, sino porque como que de a poco todos vamos aprendiendo, por lo menos en la política, y me parece que eso hace también que tengamos cada vez más espacios. ¿Cómo ven en general el tratamiento de los medios de comunicación a las mujeres que se dedican a la política, en tanto y en cuanto si notan alguna diferencia en el trato con respecto a los varones que se dedican a la política? Recuerdo, Vicky, en tu caso en particular, por ejemplo, una vez estabas conversando en el Salón de los Pasos Perdidos con otro dirigente político que es Sergio Massa y nada más, y salieron a hacer todo tipo de comentarios suspicaces acerca de la relación entre vos y Sergio Massa por el solo hecho de que vos eras mujer, ¿o no fue así? Sí, fue así. Sí, fue así. Digo, si yo hubiese sido, si en mi lugar hubiese habido un hombre, un dirigente político, un diputado, se hubiese hablado de qué es lo que van a votar, qué es la alianza que se prepara, qué es lo que... alguna otra cosa. Nosotros estábamos hablando de eso, pero era una foto entre una diputada y un varón, diputado, dirigente político, entonces la noticia fue otra. ¿Qué es lo que trascendió? Otra cosa, no eso. Entonces, sí, claro, fue así. Eso es machismo puro y duro que se expresa en los medios de comunicación. Sí nos tratan diferente a las mujeres. Tenemos siempre un lugar más de acompañante que principal. Eso es lo que hay que transformar. ¿Y cómo lo transformamos? Transformando en parte, una parte y es el rol de las diputadas, de la legislación del país. Cuando decidí ser madre dije, bueno, mi hija va a venir a todos lados, porque no hay otra forma de compatibilizar la vida profesional y la vida doméstica. Y algunos pueden decir, bueno, déjalo en tu casa, te alcanza para pagar niñera. Yo no quiero que me la críe otra todo el tiempo.
Entonces, esa forma de compatibilizar ese andamiaje necesitas que lo ponga el Estado, porque no está en la sociedad. Si nosotros no tenemos un compañero en la vida que entienda, es muy difícil. La verdad, termina en un divorcio, digamos, necesariamente. Bueno, claro. No hay quien te va. Claro, alguien que No le rompas todavía la ilusión a Vicky. No, pero tiene que ser un varón muy particular. Claro. Que te haga- Bueno, eso sí es. Un feminista. Claro, eso sí. Es un varón Entonces- particular. No, y probablemente sea alguien que participa de la vida política. Entonces no hay manera de diferenciarte. Vos sos la mujer de, la tía de, la madre de, la abuela de, la suegra de, la todo de. A ver, ¿por qué somos de? Hay muchísimos ejemplos que podría dar de mujeres que tienen una personalidad propia y sin embargo no logramos que en los medios no empiece diciendo la novia de. ¿Qué sé yo? Terrible eso. Sí, claro que sí. José, vos recién decías algo acerca de tus proyectos personales y ¿vos qué edad tenés? 26. 26 años. ¿Y vos sentís que con el estado actual de las cosas tenés que postergar determinadas situaciones en pos de tu carrera política, por ejemplo? Si yo quisiera tener un hijo ahora, primero que tenés que ir todos los meses al médico. Un montón de ¿Todos los situaciones. meses? ¿Al principio? Todo el tiempo. Bueno, se no sé, nota vos que ya, no tenés vos ya sabés de qué se trata. Pero digo, es imposible. Prácticamente imposible. Para el hombre es mucho más fácil. Ah, no es imposible. Aparte, no. Imposible, Tenés bueno, que yo tener lo veo gente, así hoy, pero... tenés que tener gente que te ayude y un compañero que banque. No, que haga el 50% que le corresponde. Vos integraste a Trilce, a tu hija, a tu vida y a tu vida política. Por ejemplo, la has amamantado en el recinto, porque así se daba. ¿Has tenido críticas o comentarios o suspicacias de varones al respecto por ese tema? Muchísimos. Mucho. ¿Y pero qué te dicen? Que, por ejemplo, ¿cómo reaccionan? Eso es lo que no... Pero ¿te parece traerla acá? ¿Te parece que es un lugar para que, o sea, era... No me parece traerla acá. Entonces poneme un lactario en el recinto. Era, no es que me parece traerla acá. Primero tengo que estar sentada porque era, digamos... Ahora, no es que la chica tiene hambre y va con la mamá. Me criticaron hombres, me criticaron mujeres. ¿Y te fueron a decir directamente a vos o Sí. escuchabas rumores de...? No, ¿Te encaraban? me fueron a decir directamente a mí. ¿Qué importancia le dan a la sororidad o al grupo de las sororas dentro de el Congreso de la Nación? Creo que fue un aprendizaje histórico. No siempre las mujeres de los partidos políticos, a veces al revés. O sea, el ejemplo es el sufragio. Las sufragistas históricas estuvieron en contra porque era de otro partido. Entonces, creo que nosotras aprendimos que necesitamos la fuerza de todas y que de alguna manera las que estén, no me importa, digamos, tiene que haber mujeres en la política, porque si no, no se convierte en leyes, no se convierte en normas, no se convierte en programas de gobierno, no se convierte en dinero para llevarlos a cabo. Entonces me parece que nosotros tenemos que ser muy cuidadosas en proteger esa red, esa trama, porque costó muchos años en la historia argentina que las mujeres pudiéramos hacer las cosas juntas. En estos casos me parece que si no se genera esa transversalidad me parece a mí mucho más difícil y complejo por ahí convocar como se convocó, digo, la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, por la legalización, por la despenalización del aborto. Si no se hubiese hecho de la manera que se hizo, donde cada una sumaba desde su lugar, hubiese sido más difícil que avanzaran diputados, porque todas entendíamos que había una estrategia y esa estrategia implicaba que todas teníamos que protagonizar, que todas teníamos que estar ahí, porque iba a ser mucho más difícil. Cada una cumplió su rol convenciendo hacia el interior de su bloque, con las distintas juventudes. Nada, y así se logró que pasara en diputados algo que cuando empezó el debate no se creía ni siquiera posible. Y para concluir, permítame, presidente, nombrar a las mujeres que con su lucha nos trajeron hasta aquí. Marta Rosenberg, Marta Lanis, Nelly Miyersky, Diana Mafía, Mabel Bianco, Silvina Ramos, Virginia Franganillo, Silvia Oyserovich, Mariana Romero, Analía Mesina, Silvia Juliá, Susana Chiarotti, Marcela Rodríguez, María Luisa Storani, Marcela Durrieu, Silvia Osburger, Sandra Vázquez, Ruth Subrigen, Giselle Carino, Natalia Gerardi, Mariela Belsky, Raquel Asensio, Soledad Deza,
Sabrina Cantarvia, Agustina Ramón Michel, Edurne Cárneres, Paola Vergallo. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Koledeschi, de Loana Berkins, de Verónica Marzano. A las sororas, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley. ¿Cuáles creen que son los desafíos actuales de la agenda feminista? Estamos discutiendo licencias, el tema de los lactarios, vos lo mencionabas, hay un montón de proyectos de distintas autorías. Lo que pasa es que también gran parte de la agenda legislativa este año la copó, digamos, la discusión del aborto, pero también hay un proyecto ingresado del Ejecutivo para reducir la brecha salarial. Me parece que hay un montón de discusiones que estas son más que importantes. No soy pesimista, pero estoy viendo la contraofensiva, digamos, ¿no? Y creo que hay una cosa oscura en el mundo, oscura para mí, que se expresa en muchos países, que acá se expresó en eso de los celestes, de la vuelta de las mujeres al rol tradicional. Entonces ya la educación sexual sí, pero no es educación sexual lo que proponen. Sí, directamente es con mis hijos no. Claro. Bajo esa consigna. Entonces me parece que nosotras deberíamos estar pensando cómo vamos a frenar esa ofensiva y seguir avanzando por otro lado. Esto que dice Marcela existe y es un riesgo concreto. Me parece que la única forma de pararlo a eso es seguir avanzando. Porque si no, vos no avanzás, te hacen retroceder. Yo creo que hay que plantear una estrategia para que el año que viene se vuelva a tratar el proyecto de aborto en el Congreso. Y después que tenemos algunas cuestiones fundamentales que discutir, que te las dividiría como en tres aspectos. Uno que tiene que ver con lo económico, que de fondo creo que es el verdadero problema para alcanzar cosas como igualdad salarial, en este ajuste no hay ninguna posibilidad. Pero creo que sí tenemos que discutir un ministerio de sistema de cuidados, que si en países como Uruguay existen, acá tiene que haber. No estoy diciendo que lo vayan a hacer en este contexto de ajuste, pero tenemos que empezar a discutir alrededor de ese tema. Me parece que hay otra parte que tiene que ver con la soberanía más disputada, que es el cuerpo de la mujer. Lo que se discute de fondo siempre cuando vos hablas de aborto y de otros proyectos de ley, acoso callejero, es la soberanía sobre nuestro propio cuerpo. Y eso también lo tenemos que discutir. Está ahí por ahí durmiendo en un cajón una ley de talles, ¿no? Sí. Que nos afecta a todes, pero que más afecta a las mujeres y sobre todo a las mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Por los estereotipos que se construyen, afecta mucho a la salud. Es una ley que no se puede oponer nadie. Habría que tratarla, digo, aún en este contexto tan discutido económicamente, son leyes que pueden salir y que en definitiva son avances que pueden parecer chicos, pero que después terminan siendo grandes motorizadores de un cambio importante. ¿Ves?